hacerlo a menudo, lo ha hecho francamente bien. Primero de todo, gracias a todos por estar aquí. Gracias a la librería por invitarnos a presentar a Mateo. Gracias a David. Me lo he traído prácticamente de una presentación que tuvo ayer de su nuevo libro. Digo siempre nuevo libro porque decir último libro es como que dices, oh, te vas a morir, ya no has hecho más. El mundo de Oriana, me lo presentó ayer. Muchas gracias. Os cuento un poquito de dónde vengo y a dónde va el personaje de Mateo. Yo trabajo en publicidad y yo he trabajado siempre en agencias de publicidad y haciendo anuncios, escribiendo cuñas de radio, rodando spots. Y desde siempre hemos estado contando historias. Realmente la publicidad es contar historias. Y los formatos son tan pequeñitos que en 30 segundos te da para poquitas cosas. Y siempre me apetecía contar historias un poquito más largas. También estuve escribiendo un par de guiones cinematográficos, pero bueno, la industria cinematográfica es súper complicado levantar un proyecto, entonces pasé de un extremo al otro, pasé de historias, de microhistorias, a historias más ambiciosas de hora y media. Entonces, ¿qué me quedaba pendiente? La literatura, las novelas, y el target de los niños me interesaba mucho porque tengo hijas. He estado leyendo siempre los libros que les han estado dando en sus clases correspondientes y me apetecía mucho escribir algo para ellas. Y la dedicatoria es para ellas, lógicamente. Escribí un pequeño cuento de un personajillo que se llama Cecilia. Los personajes femeninos, la verdad es que cuajan mucho, tienen algo. Y ese cuento de Cecilia, una niña muy especial, llegó a manos de Langside, la editorial, y le gustó mucho, pero no encajaba en principio las líneas que querían abrir. Entonces me pidió si tenía algo más ambicioso, que tuviese mayor prolongación. Y entonces le hablé de los viajes en el tiempo, y cómo surgen los viajes en el tiempo y por qué concretamente a Tebas. La verdad es que hay muchos niños y no van a pillar la anécdota de por qué Tebas, pero yo os lo cuento para los adultos sobre todo y luego os contaré algunas cositas de Mateo. ¿Por qué Tebas? Cuando yo era un poco más mayor que vosotros, leí un libro que se llama Sinué el Egipcio, una edición concretamente esta, de Círculo de Lectores, edición del 67. Bueno, yo me lo empollé, no sé qué años tendría, 12, 13. Y me encantó un poco lo que ha dicho David sobre que transmite la ciudad de lo que estás leyendo, las sensaciones que te cuenta el personaje de lo que está viviendo en esa época, pues te llegan tan dentro que te apetece estar viviendo en esa época. Y me encantó. Al final, por A o por B, por C, lo presté y lo perdí. No prestéis nunca libros a gente que no sepáis muy bien de dónde... Bueno, este amiguete se mudó y ya no lo volví a ver el peli. Pasaron años y años y la verdad es que nunca decidí comprarlo de nuevo porque al final, pues, total, que mucho tiempo después, 10 o 15 años después, nos independizamos, alquilamos un apartamento amueblado y el día que entramos a verlo y tal, adivinad qué libro había en esa estantería. El mismo libro, la misma edición, incluso tenía una cubierta de plástico que ya estaba bastante asquerosilla y la quité. Pero era la misma edición que yo había perdido. Es muy difícil que sea el mismo, pero es mucha casualidad que estuviese allí. Solo había un libro, una estantería cutre también. Estaba allí mirándome y diciéndome, he vuelto. Entonces me pareció una señal, cerrar un círculo y dije, tengo que escribir sobre Tebas. Entonces, o escribo una historia ambientada en esa época, y la época de Tutankamón y de Akenatón era interesantísima, o escribo a alguien que viaja a esa época y voilà, pensé en Mateo y me lo llevé directamente a Tebas. Y esto me recuerda a cerrar el círculo porque posiblemente estamos trabajando en la historia de Cecilia que os he contado que estaba inédita, pues con David estamos retomándola y me va a hacer el honor de ilustrar y de darle vida a Cecilia. Ya hablaremos algún día, espero, de Cecilia. Entonces, ¿quién es Mateo? Pues Mateo es un chaval de Zaragoza que vive con sus padres en el Museo de Zaragoza, en el Museo Provincial. Es un museo que está en la Plaza de los Sitios, es un museo que existe y que es real y que tiene piezas arqueológicas interesantes, importantes de muchas épocas. Es lo que me permite que el niño acabe viajando al tiempo. Cuando hay exposiciones permanentes como la de Roma, o cuando hay exposiciones itinerantes como la de Egipto en este primer volumen, él es tan desastre que acaba metiéndose no en las piezas, en un sarcófago, en este sarcófago que veis aquí. Pero este sarcófago es mágico y una vez que se mete, cuando sale ya no está en el museo, está en el antiguo Egipto. ¿Cómo llega hasta aquí? Pues llega por una sencilla razón. El otro día que me comentaba que
curioso que en todas las épocas de la historia los niños se avergonzan un poco de los padres cuando los ven en público. Llegáis a una edad, ahora no estáis todavía en esa edad, pero llegará un momento, ya estáis, llega un momento en que no os gusta que os vean vuestros amigos con vuestros padres. No es que vuestros padres sean feos ni guapos, ni altos ni gordos, es que da igual que fueran como fueran, queréis ser más mayores de lo que sois y queréis pensar que sois independientes y que no voy de la mano de mamá y de papá. Hasta un momento dado os dejaremos ir de la mano, llegará un día en que ya no. Bueno, pues el caso es que el colegio de Mateo está justito al lado de donde vive él y organizan una visita a un museo. ¿Habéis hecho alguna visita? ¿Os pronto para hacer visitas a museos vosotros? Yo sí. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces ya, yo a vuestra edad no visité un museo. Bueno, tardé bastante en visitarlos. Y era un poco ladrillo, ¿eh? Y eran un rollo. Bueno, pues los compañeros de Mateo los llevan a visitar la exposición de Egipto. Y entonces, ¿qué pasa? Que sus padres trabajan allí. Viven en una caseta allí en el museo. Su mamá se encarga del mantenimiento del museo y su papá es el vigilante de seguridad por las noches. ¿Y qué sucede? Que cuando están ahí explicándoles pues la exposición y tal, su madre aparece por el fondo y Mateo dice no puedo, no quiero que me vean, y que más que me veas que su mamá, como todas las mamás del mundo, le va a dar un apretón de mofletes o le va a dar un beso, y claro, a Mateo no le podrían dar un beso en público porque se muere de vergüenza y al final ¿qué hace? Se escapa, se esconde en un almacén y ahí es donde encuentra por accidente el sarcófago que lo va a hacer viajar al pasado. Que tiene de distinto Mateo, que a lo mejor comparte cosas con vosotros, es que es un poco maniático y tiene unas alergias muy curiosas. Tiene alergia a los gatos, por ejemplo. ¿Tenéis alguien alergia a los gatos? Bueno, tiene alergia a los frutos secos, a la lactosa, ¿alguien? Esto ya parece una consulta. ¿Alguna alergia tenéis? ¿No? Y luego tiene ciertas manías, tiene manías a ciertas cosas, como por ejemplo las cucarachas, las ratas, las palomas, los payasos y las serpientes. ¿Alguien tiene alguna manía o una fobia con estos animales? ¿Tenéis alguna? ¿Qué es fobia? Una fobia es tener miedo a algo. Por ejemplo, aracnofobia. Tiburón. A los tiburones. Estás tranquila, mientras no veas a los Barbados de vacaciones, no te preocupes que en Huesca no te atacará ningún tiburón. A Mateo, por cierto, le encantan las películas y este libro, además de las actividades que decía David, que incluye, pues, por ejemplo, cómo escribir tu nombre en jeroglífico, cómo se construyen las pirámides o cómo se fabricaba el papiro donde los egipcios escribían. Tiene unos guiños cinematográficos muy divertidos porque tiene 13 años, ha visto un montón de películas y siempre hay alguna escena que le recuerda a alguna. Pues a Tiburón lo menciona porque acaban cayéndose al río y de pronto no sabe muy bien qué hay alrededor y le recuerda la sensación de la película Tiburón, o las serpientes le recuerda a Indiana Jones. E incluso hay un capítulo donde resumimos todas las películas que él menciona y seguro que habéis visto algunas como pues Indiana Jones o la misma Tiburón. Igual son muy pequeños todavía para estas, pero es que Mateo tiene 12, 13 años. También es cierto que menciona algunas que él no ha visto, pero ha visto trocitos en la tele o ha visto alguna escena en alguna película mencionado, o incluso camisetas. Aquí hablamos de una de adultos que me dijeron en la editorial, pero ¿cómo puedes meter Scarface, que es de Brian De Palma? Y les dije, bueno, pero hay camisetas con la cara de Tony Montana y hay un montón de trailers en las series o en los anuncios de La Sexta, Todo Cine siempre meten una escena. Y él se fijó en los pósters que había en alguna librería de cine y veía que el personaje tenía una cicatriz en la cara y por eso hay un personaje malo, uno de los bandidos del libro que le recuerda a este personaje. ¿Y qué más? Y bueno, os puedo contar también un poco que estoy trabajando en el segundo y en el tercero, que este es el primero, que es ideal pues, a partir de 8 o 9 años, que la lectura es muy ágil, los capítulos son muy breves para que el niño le apetezca seguir leyendo, no es muy extenso. El vocabulario es muy sencillo y cuando hay alguna palabra así de alguna jerga juvenil está en cursiva, de forma que el niño sepa que esa palabra tiene alguna connotación. Recuerdo una anécdota con la editora que en Zaragoza cuando alguien hace novillos se dice que hace pirola. Entonces ellos en Madrid, por lo que se ve, la editorial es alemana pero tienen una oficina en Madrid. La editora me dijo, oye, esto de pirola para nosotros es otro concepto como pirila. Digo, ¿qué? Dice, sí, no, yo no creo que debamos poner pirola. Digo, bueno, pues no sé, por novillo, pero
curioso que palabras que podemos tener aquí con una connotación, a lo mejor en el resto de España es distinta, entonces no vamos a pelearnos por una palabra. El caso es que Mateo no tenía que dejar de ir al colegio. Además es tan contemporáneo como que en el colegio si alguien falta le mandan un SMS al padre. Y esto es real, esto pasa en el colegio de mis hijas, o sea, si faltan automáticamente me avisan al teléfono, o sea que no hay nada inventado. Y también deciros que muchas de las manías y muchos de los defectos y muchas de las alergias de este personaje las padezco, sufro en silencio yo y otras no. De hecho en el segundo creí que había puesto muchas alergias, pero aún se me ocurrió una segunda. En el segundo libro creo que descubrí otra más. Pero son alergias que vienen y van, a veces que remiten, depende un poco de la época del tiempo y puedes tener mayor o menor ataque de los ácaros de polvo. Las cucarachas no le gustan porque cuando las pisas y pisas alguna hacen crunch. De hecho se llaman en inglés cockroach por el ruido que hacen cuando las pisas. Eso me hace Mateo, yo no lo sabía, pero bueno. Y luego las palomas también, porque se ve las palomas no le gustan nada porque se pone muy nervioso cuando revolotean alrededor. Y ¿no habéis estado nunca en el Pilar o en algún sitio donde hay muchas palomas y pronto alguien a un lado echa un montón de picas de maíz o de alpiste y vienen todas las palomas de pronto hacia ti? Pues es una sensación horrible, porque piensas que se te van a comer. Las palomas, por lo que se ve, pues portan bastantes enfermedades. Aparte de las ratas, son unos animales que parecen muy bonitos de lejos, pero de cerca deben ser muy higiénicos. Y uno que tampoco me gusta nada son los payasos. ¿A vosotros os gustan los payasos? Pues pensaba que sería Mateo el único del mundo que no es que los odie, pero le dan miedo. Es como que son muy... esos zapatos tan grandes y esas bocas tan enormes, tan pintadas. Tampoco le gustan los que se maquillan como Papá Noel y se ponen cosas en los centros comerciales. Esos también los rehuye. Siempre que alguien le ofrecía un caramelo de pequeño, echaba a correr y su madre iba corriendo a rescatarlo porque le daban pánico. Pero tiene cosas buenas, Pero tiene cosas buenas. Estas son manías que no puede evitar. Es como mi hija cuando se pone a comer es tan delicada con los cubiertos que hace un casting de cubiertos. Es un casting. Una elección. Cualquier pregunta, vosotros me cortáis, ¿vale? Un casting es elegir entre objetos, personas o actores a alguien para un papel o para alguien. Cuando tú necesitas... bueno, ella hace casting hasta con las ensaimadas. Coge las ensaimadas y busca las que más harina tienen por encima. O no tenéis ninguna manía así rara o marciana. Ya busca los cubiertos que están más impecablemente limpios porque los lavavajillas son un poco... Depende de la cantidad de jabón y tal, no limpian como te prometen los anuncios. Y eso ahí tengo que hablar en mi mea culpa con la publicidad, que te dice una cosa y luego te ponen, salen las copas relucientes. Mentira, es imposible. Antes las tienes que haber pasado por el grifo porque si no se queda casi todo muerto. Esto no se queda nada. Eso que hacen... Al casting. Hace casting de cubiertos. Busca el cubierto que no tiene ningún resto, ninguna mota, que están limpios. Lo que pasa es que las vajillas a veces no... Hay que limpiar antes los platos antes de meterlos y dicen, no, al final dices, bueno, ¿para qué estoy limpiando los platos si luego lo meto en la vajilla? Es un poco las comodidades de los adultos del día de hoy. Dices que no porque no te gustan los lavavajillas tampoco, no. Frotar, ayudas en casa a los papás a recoger la mesa y tu habitación la recogerá. ¿Recoges la mesa, Bruno? Esto es normal, puede ser el niño mejor del mundo y te preguntan y te dicen no, y entonces los padres dicen, bueno, tierra, trágame, estoy creando un monstruo. Sois más buenos de lo que... A ver, porque tenéis que tener una manía, tenéis que tener, por ejemplo tú, que debes estar asado de calor con esa parca, me está dando sudores verte, 3 capas y a lo mejor camiseta también, 4. Ya sé que tu madre tiene una manía de sobreabrigarte. ¿Cuál es tu manía más maniática? No tiene manía. El compañero que también... El pantalón. Compañero que está sudando también. La misma. Oye, he avisado que se quitaran, pero no. ¿Tienes alguna manía? ¿Algo que odias de mamá ahora que no nos oye? Veo que estará... Que ha venido la presentación. ¿Y tú tienes alguna manía? Dile, sí, ¿tú qué odias? Los botones. Sí. Eres amante de las cremalleras, pues. Y los velcros, ¿no?
Sí, No me gustan los botones. Tampoco los velcros, solo los botones. nunca lleva camisa, ¿verdad? ¿Y tú? No tienes ninguna manía, eres una persona normal, sin problemas, no vas a terapia de ningún tipo. ¿Sabes qué odias? Cuando hace crash, crash, luego, ¿no? Y a mí los botones. Los botones. Los odio. La guerra de los botones en la película francesa era muy chula. ¿A Teresa? Eres feliz, está claro. Tú sí que tienes una cara de felicidad, con esa camiseta tan bonita, azul celeste. Sí, Esta es la de Tiempo de Aventuras, ¿no? Me recuerda mucho a la serie esta de televisión de Hora de Aventuras. Una serie fantástica, por cierto, os la recomiendo. ¿No la veis en Boing? Canal Boing. No llega a Huesca, Dios mío, voy a llamar ahora a Pablo Basile, voy a llamar a Basile que es pongo mi repetidor aquí encima de... Y ya me queda, no sé si hay más niños. ¡Hay niños! ¿Pero qué haces ahí detrás? ¿Tienes alguna manía y alguna pasión? Por ejemplo, el rojo, ¿te gusta mucho el rojo? ¿A que sí? Sí, que llevas zapatillas y volar. Tiene que gustarte el rojo, no me digas que no te gusta porque entonces diría, tus padres te obligan. ¿No? ¿Y hay algún niño más? ¿No? Escondido. ¿Y el pequeño de las estrellas y amarillo y tal? ¿Tienes alguna manía? ¿Puedes confesarlo ahora o callar para siempre? dormir solo. ¿No te gusta dormir solo? ¿No te gusta? Mira cómo lo ha entendido. ¿Hay algún niño que no le gusta dormir en la cama de mamá? ¡Fuera ahora mismo! Dios mío. Que dicen mayores y que nos vean y ni... Cuando me entra miedo voy con mamá. ¿Qué va? Y ya poquito más para deciros, no sé si tenéis alguna... deciros que me documenté muchísimo durante todo este tiempo, he estado pues leyendo todo tipo de libros sobre Egipto, arruinándome realmente, porque los libros son muy caros, los de documentación, las novelas más asequibles, pero los borbotes con fotografías a todo color y tal, son una ruina. Pero es importante invertir en libros, porque todos esos libros que yo he comprado durante todos estos años me han servido para hacer Mateo, así que no dejéis nunca de comprar libros. Y leerlos y guardarlos y cuidarlos y volver a leerlos porque siempre os ayudarán en algún momento dado, o bien del cole o a lo mejor de mayor queréis ser, pues imaginaos como yo que queréis hablar de Egipto y tenéis un librito todavía guardado que sepáis que la primera página pone este libro pertenece a, no es por casualidad, es porque nos gustaría que escribierais el nombre y los años que tenéis y rellenéis todas las actividades y dentro de 2, 3, 5, 6 años lo podéis recuperar y conocer qué pensabais entonces cuando teníais esta edad. Y es bonito, ahora nosotros nuestra edad echamos la vista atrás de los 80 y de los 70 y encontramos cosas por ahí, objeto de coleccionismo y nos retrotrae un poco a esa infancia y es bonito luego recordar esas cosas. No dejéis de acumular recuerdos hasta cierto punto, claro, hasta que la casa y el cuarto os aguante, pero luego es bonito recordarlos. Y no sé, pues gracias por venir de nuevo y no sé si he sido un poco rollo porque tampoco estoy muy acostumbrado. El Nobel soy yo, el autor ya con más obras publicadas, David, que tiene ya 4, 5, 6 libros, es un crack y me alegro un montón. Nos conocimos por Twitter, es cierto que fue muy curioso y las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es conocer a gente afín a tus gustos y a tus manías, entre comillas, o colectivos que comparten un mismo sector, en este caso la literatura infantil, y como bien decía él, infantil no significa de niños ni para niños, sino que tenéis que sentiros cómodos con los libros que leáis, que no os traten como pequeñajos, sino que os traten inteligentemente, y si un libro lo consigue, recomendarlo a vuestros amigos y repetir con el autor, si es posible, que tenemos que seguir publicando libros y presentarlos aquí en Huesca. Muchas gracias a todos. Pregunta al autor. Dile que Mateo tiene un blog. Mateo tiene un blog que escribe él, no sé si os conectéis alguna vez a internet y tal, pero si algún día os conectéis con vuestros papás, pues tenéis edad para hacerlo con ellos, sus cosas las escribe en un blog. Cuando tiene un hueco y ha dejado ya los deberes hechos, estudio y tal, pues se sube. La última entrada que escribió es que lo llevaron sus padres a una exposición de Star Wars en Zaragoza, no sé si conocéis Star Wars, la Guerra de las Galaxias,
Yo no la he visto. ¿La has visto? Porque George Lucas se preocupa de que tú y tus hijos sigan viéndola. Y es de nuestra época, en el 78-77 se proyectó la primera parte y nos cogió ya jovenzuelos y nos la tragamos todas. Pues hay una exposición muy curiosa de juguetes y de muñecos a tamaño real muy interesante, y él subió unas fotos allí. Y también nos presenta personajes del libro de la primera aventura, que sepáis que la segunda aventura está ambientada en Grecia y en Olimpia concretamente. La idea es que los tres libros se desarrollen en ciudades que han desaparecido de una forma u otra o hayan cambiado de nombre. Tebas, Olimpia en el segundo y Pompeya en el tercero. El tercero será ambientado en la Roma clásica y posiblemente Mateo tenga algo que ver con la erupción del volcán. No lo puedo asegurar, pero por ahí apuntan las cosas. Y nada, si queréis que os firme un libro, estaré encantado y os firmaré marcapáginas y encantado de que hayáis venido por aquí. Gracias, Miguel. Tomaremos un homenaje a algunos, otros un acuarios. Y le podéis preguntar y que os firme y lo que queráis. Además, si no ve antes de que lo pierda.